¿Qué tal, mis amigos? En este video veremos qué es un vector. En matemáticas le dicen vector a un ente matemático. En física, así de forma concreta, un vector es aquel que tiene módulo, dirección y sentido. En algunos libros también se pueden incluir lo que es el punto de aplicación. Entonces, entre los elementos de un vector podemos encontrar el módulo, ¿no? Aquí en la imagen se representa el tamaño que tiene dicho vector. Ese es el módulo de un vector y está representado por estas dos líneas. Un vector se representa con una flechita arriba, tal como podemos apreciar aquí. Luego tenemos la dirección de un vector. La dirección de un vector no es nada más que el ángulo que tiene el vector. Esta línea rosa es la línea de acción donde se aplica el vector. Luego tenemos el sentido del vector. El sentido del vector está denotado por la flechita. Sentido, ¿no? El sentido del vector A se representa gráficamente mediante la cabeza de la flecha, como podemos apreciar aquí. Ahora, en esta clase, lo que vamos a ver es la suma y la resta de vectores, entre los cuales existen varios métodos, como ser método del paralelogramo, polígono, descomposición vectorial, triangular. En este caso vamos a ver la ley de cosenos y a la vez la ley de senos. Aquí tengo la ley de cosenos, tengo un triangulito, vamos a poner las flechitas para que se pueda identificar mi vector. Entonces voy a dibujar un vector en ese sentido. Un poquito más gordita le voy a poner su flechita para que se pueda visualizar mejor. Aquí tengo otro vector en este sentido, con otro colorcito le podemos poner y le podemos aumentar el grosor, ¿no? Ahí, listo. Perfecto. Y finalmente ponemos otro vector. En este sentido. A este le vamos a poner un color verde de grosor, no sé, grosor. Perfecto. A este también le pondremos su grosor. Perfecto. Bien, ahí está. En forma de vectores. Recordando la ley de cosenos, aquí, para poder determinar la magnitud A de este vector, tengo los otros vectores al cuadrado. Como podemos ver aquí, b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces el producto de estos dos vectores, que sería b y c. Como es la ley de cosenos, por el coseno, aquí viene algo interesante para poderse recordar más que todo la fórmula. Estoy determinando esta magnitud. Entonces, el ángulo que va a tener ese vector va a ser el opuesto. Entonces, estoy determinando el vector A, su ángulo va a ser alfa, ¿no? Su opuesto, al que está mirando en este caso. Estamos mirando ahí. Aquí está su ángulo alfa. Y de esta forma podemos determinar el vector A. De la misma forma podemos realizar para B. Agarro, vector B es igual a vector A al cuadrado, la suma, ¿no?, de los otros vectores. Quiero determinar B, la suma va a ser A al cuadrado, ahí está, más el otro vector, C al cuadrado, menos el doble del producto de estos dos vectores, AC, ¿no? Aquí está, AC. Como es ley de cosenos, por el coseno del ángulo que ve. De la misma forma,
al que está mirando B sería a beta, ¿no? Y aquí ponemos beta. Luego tenemos, para poder determinar C, es de la misma forma. Tengo mi vector C, los opuestos, o en este caso los que faltarían serían A y B. A cuadrado más B cuadrado. Menos 2 veces el producto de estos dos vectores, A, B, por el coseno del ángulo que está viendo el vector C. En este caso, tita. Ahí está. Es una forma, ¿no? Para que nos podamos recordar. No es una regla en sí. Ahora, si alguno es un poco memorión, entonces A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC por el coseno de alfa. No hay ningún problema. Es un poquito mejor para mí recordarse de esa forma. Luego tenemos la ley de senos. Vamos a utilizar la misma forma para poder recordarnos. Aquí tengo tres vectores, el vector A, luego tengo el vector B y el vector C, ¿no? Ahí están. Entonces, aquí está mi vector, ¿no? El vector A, este vector, sobre el seno del ángulo que ve. En este caso, este vector A está viendo a alfa. Por esa razón estamos poniendo aquí sobre el seno de alfa, porque es la ley de senos, ¿no? Y esta va a ser igual a cualquiera de los otros vectores. Por ejemplo, B. Aquí ponemos la magnitud B. Aquí está. Lo dividimos entre el seno del ángulo que ve. ¿Qué ángulo ve? Exacto, beta. Ahí está, beta. Y esta igualamos a cualquiera de los otros vectores. En sí me faltaría el vector C. Aquí está, igual la magnitud C y lo dividimos entre el seno del ángulo que ve, que es gamma. Lo dividimos entre el seno del ángulo que ve, gamma. Estamos utilizando la misma forma para poder recordarnos tanto la ley de senos como la ley de cosenos. Ahora, aquí tenemos la forma recíproca, que es similar, ¿no? Primero ponemos el ángulo y lo dividimos entre la magnitud del vector, ¿no? Seno de alfa dividido entre A va a ser igual, otra vez, ¿no? Seno de beta dividido entre B va a ser igual seno de gamma dividido entre C, que es solamente el recíproco, ¿no? Es al revés. Ahora, lo que podríamos hacer es resolver algunos problemas utilizando lo que ya hemos aprendido. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Lo resolvemos utilizando los datos que tenemos. Entonces, leamos el problema. Aquí me dice, determine gráficamente, aquí dice por el método del paralelogramo, método triangular, que es el que vamos a utilizar, ¿no? Es el triángulo. Entonces, lo resolvemos por el método triangular. El paralelogramo luego vamos a ver. Y analíticamente por la ley de senos y cosenos. Bien, aquí me está dando como sugerencia, utilice ley de senos y cosenos. Bien, entonces tenemos la fuerza F2, aquí en la gráfica, aquí está la fuerza F2, según esto es la incógnita. Y el ángulo correspondiente para que la lancha de la figura se mueva hacia el este con una fuerza resultante. Aquí me está dando la fuerza resultante, ¿no? De 650 newtons. Entonces, determine gráficamente la fuerza F2. Determine la fuerza F2 y el ángulo correspondiente a la lancha, ¿no? A esta lancha
que se mueve hacia el este, aquí está, al este, con una fuerza resultante de 650 newton. Sacamos los datos. Primero pongamos las incógnitas, ¿no? Aquí me dice, determine F2 igual incógnita. Y también me dice, determine el ángulo. El ángulo que tiene. Aquí, según la gráfica, me dice este angulito, ¿no? Determine el ángulo alfa. Entonces, voy aquí. Y le ponemos igual incógnita. Dato, fuerza resultante. Aquí ponemos F resultante es igual a 650 newton. Aquí luego ponemos solución. Solución. Ya. Tengo la gráfica. Esto tal vez también lo podríamos resolver por descomposición vectorial, que es otro de los métodos para poder determinar. Lo vamos a ver en las siguientes clases. Lo que podemos hacer aquí es dibujar, ¿no? Dibujemos nuestros vectores. Voy a dibujar este vector, F1. Aquí, malísimo dibujando. Ya, voy a hacer lo siguiente. Agarro esto, pongo ahí. Ahí está. Ya este nos está dando el valor, 400 newton. Aquí entonces le pondremos su magnitud, ¿no? Nos está dando la magnitud, 400 newton. Listo. Luego dibujamos el otro vector con otro colorcito. Café, listo. Está en este sentido, más o menos así, ¿no? No hay que dibujarlo tanto a escala, pero está más o menos así. Siempre respetando la dirección y sentido del vector. No puedo, o sea, poner así, ¿no? Estoy dibujando y a este lado su sentido, ¿no? O sea, la flechita, lo que hemos visto al principio, ¿no? No está así, ¿no? No está. De poder hacer, se hace, ¿no? Pero estoy realizando de forma, ¿no? Aquí dice en ese sentido y dirección, entonces lo pongo tal como está. Ahí está. Un poquito vamos a arreglar esto. Perfecto. No tiene valor. A este le pondremos F2. F2. Listo. Bien, este en dirección este. No me habla de la velocidad, en este caso de la corriente del agua, no. Entonces lo obviamos. Aquí sí tengo un ángulo de 20. Luego lo voy a poner. Lo que quiero que quede claro es lo siguiente. Aquí, en la parte teórica, puse en la ley de cosenos las flechitas del vector. Recordando clases anteriores, recordemos que para poder determinar un vector resultante, tenemos lo siguiente. La cola es esta de aquí, ¿no? Y la punta es la flechita de un vector. Y los vectores se suman cola, punta, cola, punta. Ahora aquí miren, punta a punta. Este otro vector que está con color verde, no se está sumando, pero el vector C y el vector A sí se están sumando. Las anteriores clases dijimos, desde la cola del primer vector, que es aquí, lo voy a poner con verde. ¿Listo? Hasta la punta del último vector,
está, es el vector resultante. En otras palabras, de este sistema, C más A se están sumando y el vector resultante de C más A sería el vector B. ¿Por qué? Parte desde la cola inicial del primer vector y termina en la punta del último vector. Aquí podemos apreciar eso, ¿no? Puntita y puntita están, ¿no? Entonces, con ese criterio, volvemos al ejercicio y realizamos lo siguiente. Miren estos dos. Estos dos, por ejemplo, no se están sumando. Pero si hubiese puesto de esta forma, así, así, ya se estaría sumando, ¿no? Ya se estaría sumando. Ahora a ver, hagamos lo siguiente con color rojo. Voy a dibujar un vector. Ahí está. Estoy dibujando un vector. Me falta ponerle el sentido, ¿no? La flechita, que enseguida lo vamos a poner. Aquí. Me dice, determine la fuerza resultante, ¿no? No, ya tengo la fuerza resultante. Determine la fuerza F2. Aquí está la incógnita. Si la fuerza resultante, aquí leamos bien esta partecita. Esta partecita de aquí abajo. Y el ángulo correspondiente para que la lancha de la figura se mueva hacia el este. Aquí está el este, ¿no? El este con una fuerza resultante de 650 newton. Entonces, miren aquí. Se está moviendo el barco al este. Ahora, si yo pongo este vector de esta forma, ya no se estaría moviendo al este, miren. Si lo dibujo ahí, no, ¿no ve? Recordemos, este, oeste, norte, sur. Entonces estaría entre norte, este, oeste, ¿no? Entonces esto no estaría mal, ¿no? Dice hacia el este. Entonces, este vector resultante está al este, ¿no? No me está dando direcciones tampoco, ¿no? No me dice esté en dirección este a tantos grados, no. Me dice al este, ahí está. Entonces, yo dibujo mi vector al este. No tiene dirección, dice que está al este. Perfecto. Ahí están mis tres vectores. Mi vector F1, mi vector F2 y mi vector resultante. Aquí le pondremos FR, ¿no? Le podemos poner también el valor, pero le pondremos FR. F resultante. ¿Qué nos está dando de dato? Ahora, ¿cómo resolvemos este vector de la forma triangular? Fácil. Aquí está. Aquí está, ¿no? Hay que formar un triángulo, te dice. Entonces, formamos ese triángulo. Estos tres vectores lo asemejamos a un triángulo. ¿Qué hacemos? Les dije, los vectores, estos vectores, bueno, la flechita enseguida lo voy a mover. Podemos moverlos, respetando su dirección y sentido. Sí se puede cambiar, pero si vamos a cambiar, entonces este vector ya sería negativo. No hay necesidad de cambiar. Mira, este vector vengo y lo traigo hasta ahí. Esto también lo traemos, ¿no? Su sentido mantenemos. Estamos manteniendo su sentido. Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos apreciar aquí? Voy a poner, como es el primer ejercicio, sus colitas, ¿no? O lo que dijimos al principio, su punto de aplicación. Ahí está su punto de aplicación. Y del otro vector también ponemos su punto de aplicación. Que en sí está ahí, ¿no? No se nota, ahora sí ya se nota. Ahí está. Ahora dijimos
que los vectores se suman. Cola, que es el punto, punta. Cola, punta. Estos dos se están sumando, pero este no, porque este es una resultante, ¿no? Desde la cola del primer vector hasta la punta del último vector. Ya con esa idea, aquí tenemos lo mismo. Cola, punta, cola, punta. Esta F2 lo traemos aquí porque hemos movido ese vector. Bien, miren, ya hemos formado un triángulo. Ahora lo que realizamos es copiar estos ángulos, ¿no? Aquí me dice que desde este vector F1 hasta la horizontal son 20 grados, ¿no? En otras palabras, lo voy a dibujar con rojo, con azul lo pondremos. Esto es nada más hasta ahí, ¿no? Tal vez no nos deja ver bien el dibujito, esta línea. Lo voy a bajar un poco. O en su defecto lo borro para que se note bien. Ahí está. Hasta ahí nomás es el vector. O que diga el ángulo, perdón. Entonces, desde el vector F1 hasta la horizontal. Y aquí lo mismo, ¿no? Este es el vector F1 hasta la horizontal. ¿Cuánto vale? 20 grados. Ponemos, ¿no? 20 grados. ¿Listo? ¿Qué más nos faltaría poner? A ver, este ángulo alfa lo vamos a determinar al final, ¿no? Ahorita determinamos F2. Yo creo que ya con estos datos podemos determinar, porque recordemos que la fuerza resultante, 650. 650 Newton. Ahora, podemos utilizar la ley de cosenos, la ley de senos. A ver, veamos. La ley de cosenos, aquí, es más o menos igualito que esto. Mi incógnita sería F2, ¿no? Que está aquí, en lugar de A. Necesito el vector de abajo y el vector de arriba, ¿no? Y los tengo. Necesito el ángulo que está viendo este vector, ¿no? Que estaría aquí. Y lo tengo. Entonces, utilizando esta fórmula, ya puedo determinar ese vector. Ahora bien, por la ley de senos, es la misma. Aquí está la incógnita, o sea, B sería la incógnita. Tengo el ángulo beta, sí. A vendría a ser la fuerza resultante, tengo el valor, pero lo que no tengo es este ángulo, ¿no? Entonces, no me conviene resolver por la ley de senos. Es utilizar la ley de cosenos, ¿no? Entonces, volvemos al ejercicio. Solución. Aquí ponemos cuadro de texto por la ley de cosenos. Cos nomás le podemos poner, ¿no? Listo. Entonces, copiemos. En términos de nuestro ejercicio, ¿no? F2. Aquí le ponemos F2 es igual. Bien, esto tiene que estar al cuadrado, ¿no? Pero como ya tengo de datos los otros vectores, que serían F1 y F resultante, y a la vez tengo el ángulo, tengo que despejar F2, ¿no? Esto tengo que despejar. Aquí tengo que despejar esto. Entonces, este cuadrado pasa al segundo miembro como raíz. Entonces, es lo que voy a hacer aquí, ¿no? En este cuadrado que debería estar aquí,
lo voy a pasar como raíz, así, ¿no? Por lo tanto tenemos raíz, los otros vectores al cuadrado, que sería f1, le pondremos f sub 1. Ahí está, f sub 1, pero este vector tiene que estar al cuadrado, entonces lo mejor es poner esto de esta forma. Al cuadrado, ¿quién? El vector f sub 1, más el otro vector que sería fr2, o perdón, f resultante. F resultante al cuadrado. Como es ley de cosenos, es un menos. Si es el paralelogramo, sería más. Lo vamos a ver la próxima clase. 2 veces el producto de los vectores, ¿no? ¿De qué vectores? De F1 y FR, ¿no? Ahí está, F sub 1 por F sub R. Y aquí le ponemos por coseno. Bueno, está pasando la línea, lo corregimos enseguida. Del ángulo que ve, ¿no? F sub 2 está viendo justo ahí, a 20 grados. Aquí entonces le ponemos por el coseno de 20 grados. 20 grados. Listo. Aquí está nuestra fórmula. Esto lo movemos un poquito más aquí y con eso se ve más presentable. Esto lo copiamos y lo que nos queda es reemplazar los valores. F1 tienes, sí, lo tenemos, aquí lo he tachado, ¿no? F1 vale esto, aquí está, 400 newton. Entonces tengo F resultante tienes, sí, aquí está, tengo, esto es el mismo, ¿no? El mismo, sí. Entonces todo es dato, todo. Lo que hacemos es calcular. F1, 400 newton. Borramos esto y ponemos 400. Las unidades no lo voy a poner porque todo está en un solo sistema, al cuadrado. F resultante al cuadrado. F resultante 650. 650 al cuadrado. Menos 2 veces F1 nuevamente. Ponemos, aquí está, 400. 500 le estoy poniendo. Por 400. F resultante. Aquí está, 650. 650 por el coseno del ángulo que ve. Perfecto. Utilizamos la calculadora. Introducimos los datos. Tal como están. Aquí tenemos 400 al cuadrado más 650 también al cuadrado menos 2 veces por 400 por 650, 400 por 650 y el coseno de 20. Cerramos. Igual 306, ¿no? Entonces 306. 306, algo era. Enseguida lo vemos. 306,0 37, 36. No se puede redondear. 36. 36.
unidades Newton. Como ya es uno de los resultados, le ponemos un recuadro en color azul. Lo resaltamos, ¿no? Así para que no se pierda con el procedimiento. Ahora continuamos con el ángulo que tiene el vector, ¿no? El vector F2. Determine, aquí dice, ¿no? Determine el ángulo correspondiente. En otras palabras, la dirección que tiene, ¿no? Ahí vamos a ver qué podemos realizar. Tengo este sistema, esto de aquí lo voy a borrar. Lo borramos. Más que todo porque me está estorbando, ¿no? Simplemente era para señalar. Ahora sí, ese puntito también lo borramos. Ahora, para el ángulo alfa, según esto, el ángulo alfa. Para alfa. Listo. Ya, hemos movido este vector F2. Aquí en la figurita F2. Es esto, lo hemos movido. Pero miren estas líneas de acción, son líneas segmentadas. Cito, lo voy a poner con negro. Estas líneas segmentadas. He movido este vector, pero aquí tengo estas líneas segmentadas, ¿no? Ahí están. Ahí están esas líneas segmentadas. Y eso está así, ¿no? Tal como está lo estoy poniendo. Entonces, este ángulo, en color café lo voy a poner porque es el ángulo de este vector, ¿no? Sería este. Ahí está. Ahí estaría alfa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo determino alfa? ¿Qué puedo utilizar? Lo primero, este ángulo alfa, ¿dónde se repite? Pues haciendo simetría de ángulos, así está, ¿no? Simetría de ángulos, este ángulo se repite aquí, justo ahí, ¿no? Formando, miren, una Z. Y ahí le bautizamos como alfa, ¿no? Un poquito más aquí. Ya, justo ahí le pondremos alfa. Y luego lo muevo. Perfecto. Una vez que hemos identificado alfa, digo lo siguiente. ¿Por qué ley? Ley de senos, ley de cosenos, puedo determinar este valor. Recordemos que esto ya es un dato, ¿no? Esto ya es un dato. Tal vez pueda utilizar ley de senos. Ahora sí, ¿no? Porque esto está aquí, ¿no? Miren, esta magnitud tiene su ángulo opuesto. Esta otra magnitud, 400, tiene su ángulo opuesto que está justo ahí, ¿no? Repito, esta magnitud tiene su ángulo opuesto que está aquí. Esta otra magnitud tiene su ángulo opuesto que está aquí. Cosa que no tengo aquí, ¿no? Pero lo voy a determinar. Aquí por la ley de senos. Dos puntos. Volvemos a la parte teórica. Aquí está. Recordemos.
esta magnitud va a ser dividida entre el ángulo que ve. Aquí está. Esta magnitud está siendo dividida entre el ángulo que ve. Alfa. Y esta otra magnitud está siendo dividida entre el ángulo que ve. Aquí está. Esta magnitud está siendo dividida entre beta. Ahí está. Nada más. Volvemos con la misma idea. Digo, esta magnitud F2 F sub 2, ya le pondremos como es, ¿no? F sub 2. F sub 2. Ya esta magnitud lo dividimos entre el seno del ángulo que ve. Que está viendo a 20 grados, ¿no? Entonces aquí le ponemos 20 grados. Listo. Va a ser igual a otra de las magnitudes, que sería esta magnitud. 400. ¿Por qué hemos elegido 400? Porque necesitamos este ángulo, ¿no? Aquí no nos interesa qué ángulo será, no nos pide. Continuamos. Ponemos 400. Lo dividimos entre el ángulo que ve. ¿Qué ángulo está viendo? Ahí está, ¿no? Alfa. Seno del ángulo alfa. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, primero tiqueamos, a ver, ¿tengo F2? ¿Tengo F2? Sí tengo, aquí está, ¿no? Resaltadito está, tengo. Esto ya está, esto igual ya está, perfecto. Entonces, la única incógnita es alfa, hay que despejar. Aquí, para poder despejar, decimos lo siguiente. Lo que divide pasa a multiplicar. Aquí tendríamos seno de alfa, ¿no? A multiplicar, ahí está, por F2. Entonces, esto que estaba dividiendo ha pasado a multiplicar. Por lo tanto, aquí ya no habría seno de alfa, ¿no? Porque ha pasado a multiplicar. Solamente nos quedaría 400. Listo. Ahora, de la misma forma, lo que divide, seno de 20, pasa a multiplicar al segundo miembro. Aquí va a pasar a seno de 20, va a pasar a multiplicar, ¿no? Por seno de 20. Entonces aquí ya no habría esto, ¿no? Listo, aquí le pondremos nuevamente seno de alfa por F sub 2. Perfecto. Continuamos. Aquí abajito. Lo que está multiplicando, F sub 2 está multiplicando, pasa a dividir al segundo miembro. Entonces, F sub 2 pasa a dividir al segundo miembro. Aquí le pondremos, ¿no? Dividido. Ese angulito, ahora sí. Dividido. Está un poquito desfasado. Voy a poner paréntesis. Ahora sí. Ahora sí se ve, ¿no? Dividido entre F sub 2. F sub 2. Perfecto. Para finalizar, esto lo voy a traer aquí, al lado izquierdo, y comenzar a desarrollar. Seno pasa como arseno al segundo miembro, ¿no? Para que solamente quede alfa. Entonces, esa función seno pasa como arseno. Aquí le pondremos otros paréntesis. Perfecto. Y arseno, ¿no? Arseno. Algunos le ponen -1. Arseno. Vale, entonces lo que queda es reemplazar
el valor F2 para poder determinar. F2 está con azul 306.36. Entonces aquí 306.36. Las unidades todo está en el mismo sistema. Y con esto tendríamos que determinar, ¿no? La calculadora. Vamos a la calculadora. Ahí está. Borramos. A ver, lo de dentro calcularemos primero, ¿no? 400. Aquí está, por seno de 20. Seno de 20. ¿Dónde está el sen de 20? 20. Cerramos. Cerramos paréntesis. Lo dividimos entre 306.36. El punto no se puso. Listo. Igual 0,44 y unos decimales más, ¿no? Ahora apretamos Shift, seno, y el Hans equivale a todo lo que hemos determinado hace rato, ¿no? Ese 0,44. Y el resultado es 26.52. 26.52. 26.52 grados. Como es otro de los resultados, también lo ponemos en color azul. Perfecto. Indicando que es otro de los resultados. Para terminar el video, verificamos estos resultados, las respuestas del ejercicio. Bajamos. Aquí está el ejercicio. Aquí está la respuesta, ¿no? 306, 26 grados. 306, 26 grados. Vamos. 306, 26 grados. Perfecto. No hay ningún problema. El ejercicio está bien resuelto. Si te sirvió el video, te invito a que lo compartas y nos vemos. Oh, you make me wanna talk.